Hola, mi nombre es Efraín Alvarado Y yo soy Paola Changarotti. y les damos la bienvenida a nuestro programa Voces, donde cada semana escuchamos temas para reflexionar. Y hoy hablaremos con Neni, que nos compartirá una historia donde superó la violencia doméstica. Y Daniel, un relato que todo migrante debe conocer. ¡Comencemos! Oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor. Cuando en tormenta probada es mi fe, en ti siempre confiaré. Bienvenidos a Voces. Hoy conoceremos la historia de Neni Banderas. Ella es una mujer mexicana con muy pocos años en Estados Unidos, pero con una historia de reflexión. Bienvenida, Neni. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar hoy aquí. Cuéntanos un poco de tu historia, de dónde eres y cuánto tiempo tienes acá. Bueno, yo soy de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Viví aproximadamente un poquito más de 30 años en México permanentemente y aproximadamente 6 años aquí en el estado de Utah. Cuando llegas aquí a Utah, ¿qué fue lo que te impactó? ¿Qué te trajo aquí a los Estados Unidos? Bueno, el país de inicio, cuando uno llega a este lugar, es hermoso, como sus paisajes, es algo que yo acostumbrada a ver la playa y ver escenografías muy diferentes, pues lo primero, pues el paisaje, pero lo que más me impactó, que yo dije, wow, yo quiero vivir aquí, es la seguridad de este país. La seguridad. Fíjate todos los elementos que puede haber en un país, que puede haber, estamos hablando de oportunidades, algunos hablan de economía, otros hablan de sueño americano, pero en tu caso particular destacas la seguridad. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque yo vengo de un lugar donde se vive mucha inseguridad, como pues los cárteles que existen allá en Michoacán. Creo que todo el mundo lo puede conocer a grandes rasgos, pero en mi caso yo fui víctima de un asalto que pasó algo muy, muy terrible en mi vida y eso me marcó. Entonces yo vengo a este país y vengo buscando un lugar seguro, un lugar tranquilo y realmente me encontré con eso. Cuando llegas a este país, ¿vives algún tiempo? ¿A qué te dedicabas cuando llegaste acá? Bueno, yo realmente fue un cambio bien drástico porque en México yo soy egresada de la carrera de biología y yo vengo a este país y empiezo a trabajar de mesera en un restaurante muy popular mexicano. Y yo decía como, wow, qué cambio tan drástico. Y pienso que muchas personas se pueden sentir identificadas con esto porque de estar ejerciendo una carrera en su país y llegar aquí y empezar a hacer un trabajo pues así como tan diferente, eso fue un reto muy grande para mí. Tuviste un momento de inseguridad en tu país. ¿Te gustó Estados Unidos? ¿Te ha dado Estados Unidos la seguridad que tú estabas esperando? Sí, por supuesto, especialmente después de ser víctima de violencia doméstica por 2 ocasiones. Cuando hablas de violencia doméstica en 2 ocasiones, ¿la viviste aquí en Estados Unidos? Sí, he tenido 2 ocasiones violencia doméstica, pero lo que puedo asegurar que este país me ha brindado la seguridad y también creo en la justicia que Dios ha puesto en este país, pero también que Dios es un Dios justo. Háblanos un poco de esos dos casos, porque es impacta que hables de 2 ocasiones. ¿Qué pasó en la primera oportunidad? Ok, la primera oportunidad, la primera ocasión que ocurrió es porque yo fui casada y la persona con la que me casé no se comportó de manera adecuada conmigo. Entonces, él me corrió de mi casa y después de eso
yo enfrenté un proceso muy difícil por violencia doméstica. Y en ese proceso, justamente en ese proceso, es cuando yo acudo a la iglesia a tomar una sanación, que es un curso de 8 decisiones sanadoras. Eso fue en la primera oportunidad. ¿Y la segunda ocurrió estando en la iglesia? Sí, justamente estando en la iglesia, yo tomé este curso, fui sana, pero a veces uno toma segundas malas decisiones. Entonces yo tomé una mala decisión, conocí a una persona y esta persona me violentó y yo estuve al borde de la muerte. Pero han pasado estos procesos muy difíciles en mi vida, pero también yo he visto la mano de Dios de una manera increíble, casi como un milagro. Cuando te ocurre este segundo episodio, ¿cuál fue la decisión que tomó Neni para salir de esto? Bueno, principalmente que siempre, yo crecí en un hogar cristiano, entonces yo siempre he tenido muy claro quién soy yo para Dios. Okay. Y siempre he estado como comportándome como una hija de Dios y sabiendo que por más difícil que esté la situación, Dios siempre está conmigo. Entonces, esa es la primera razón por la que yo tomo la decisión de decir ya no más. Porque siempre he sabido lo que yo valgo para Dios. Exacto. ¿Y cuál fue la acción contundente que tomaste en el momento que te sentiste al borde de la muerte, como lo expresabas ahorita? Primeramente, ponerme en las manos de Dios y segundo, llamar a la policía, que es la justicia que Dios nos da aquí en la tierra para poder acudir a ellos. 8 decisiones. Fue el momento que te ayudó a cambiar. ¿Recuerdas parte de ese taller? ¿Qué Por fue lo que más te supuesto. marcó? Sí, por supuesto. Justamente en mi segundo proceso de violencia doméstica, yo llegué aquí destrozada, casi sin poder ponerme de pie, con un corazón quebrantado, con muchos episodios de ataque de pánico, de ansiedad, de cuestiones muy, muy desfavorables para una persona y sobre todo una mujer que viene de una familia tan unida. Cuando yo vengo aquí a la iglesia y el pastor me dice, hija, vuelve a tomar el curso de las 8 decisiones, yo decía, pero yo no tengo nada que sanar si yo ya sané una vez anterior. Pero me doy cuenta que realmente yo tenía que sanar de raíz, de raíz desde mi infancia, situaciones que no había podido sanar. Entonces, cuando yo tomo por segunda ocasión este curso, es como si Dios me quita un peso de encima como de 1000 toneladas y yo me siento una mujer diferente, una mujer libre, renovada, mucho más alegre e incluso la gente que me rodea me dice, oye, ¿qué te pasó? Hace tantos meses atrás yo te veía diferente, ¿qué está pasando en ti? Pero yo puedo dar testimonio de que Dios realmente liberó mi corazón. Pero en ese cruzar de camino de turbulencia siempre hay una luz y nos acompañan amistades buenas. ¿Qué amistades buscaste tú para poderte apoyar? Porque en ese momento no es fácil, pero siempre hay amistades que nos tienden de la mano y nos ayudan. Sí, por supuesto. Yo dentro de la iglesia acudí al pastor Alberto López y él muy atentamente me escuchó, oró por mí. Y dentro de su equipo de trabajo, él programó sesiones con personas preparadas y capacitadas con herramientas muy fundamentadas para poder ayudarme y levantarme de ese lugar donde yo me encontraba. Entre ellas es Paula, que es su esposa. Ella es una mujer muy preparada, muy capaz, que estuvo orando por mí en los momentos donde yo estaba trabajando y no sabía ni siquiera cómo ponerme de pie. Y en ese momento yo hablaba a ella y decía, por favor, haga una oración por mí. Y la oración es una herramienta tan poderosa que nosotros debemos conocer que tenemos a nuestro alcance. Y si no tenemos la capacidad o la confianza de hacer una oración por nosotros mismos, podemos pedir a alguien que haga una oración y esa es una herramienta que nos podrá dar
una alegría, algo tan maravilloso, una bendición tan especial. ¿Qué te impulsó a buscar a Dios en ese momento, cuando ya habías logrado, que habías ya 2 episodios de violencia? Bueno, principalmente cuando tú te sientes que estás a punto de perder la vida y que estás en ese momento donde piensas, son instantes, son segundos que tú dices, estoy entre morir o vivir. Y en ese momento sabes que no tienes nada más que apegarte a Dios y que tu fe en ese momento se afirma y dices, Señor, no soy nada si tú me sueltas de la mano. Pero en ese momento sabes que Dios nunca te ha soltado de la mano. Eso es lo que a mí me impulsó a mantenerme así. ¿Sabías tú que tú eres un milagro para aquellas mujeres que hoy en día sufren la violencia doméstica? Porque eso no es inusual, eso es constantemente. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres que hoy en día están viviendo eso? ¿Cómo podrías tú darle ese consejo y esa ayuda? Porque tú fuiste víctima completamente de ella, pero puedes darle esas herramientas a ellas para ayudarles. ¿Cómo lo harías? Sí, por supuesto. Primeramente, quisiera hablarle a todas las mujeres que nos están viendo en este momento, que comentarles que a lo mejor ustedes pueden verse normal ante la sociedad, alegres, felices, sonrientes, pero no se dan cuenta cómo, no pueden saber cómo salir de ese momento, no saben cómo dar ese paso de valentía, porque es un momento que uno tiene que tener mucho valor. Y lo principal es que tienen que saber es que no están solas, que Dios está ahí en medio de ese dolor, que ahí en ese sufrimiento, porque es algo traumático lo que uno vive en ese momento, Dios está ahí. Dios puede tomarte de las manos y sacarte de ese lugar. Y lo único que tienes que hacer es, por supuesto, pedirle a Dios que te ayude y dar ese paso, decir, lo voy a hacer, porque ninguna mujer merece ni ninguna persona merece ser tratado con violencia, porque nosotros somos creación de Dios y somos seres amados por Dios. Dios nos ama tanto y si nosotros sabemos que Él nos creó y nos ama, tenemos que hacer que nos respeten como lo que somos, ese valor tan especial. Entonces, también tenemos la opción de nosotros buscar ayuda. Pueden venir a la iglesia, pueden llamar a este programa y yo sé que cualquier persona que esté necesitando esa ayuda para dar ese paso de valentía podrá obtener la ayuda dentro de esta iglesia y encontrar, por supuesto, herramientas para salir, sanar, restaurarse, como el curso de las 8 decisiones sanadoras. Luego de salir de estos episodios, ¿cómo canalizaste? ¿Dónde canalizaste esa energía? Bueno, principalmente en el amor que Dios me regaló para brindar a las mascotas en mi trabajo. El grooming, el pet grooming. Y las personas que quisieran contactar para ese tipo de servicio, ¿cómo harían para contactarte? Sí, bueno, nosotros estamos ubicados en Taylorsville, en la ciudad de Taylorsville, ubicados en la 3145 West y 5400 South. Y nosotros tenemos un teléfono también para que nos puedan contactar, que es el 385-900-8509. Antes de irnos, queremos que nos cuentes cómo fue, porque me dices, no me refugié en el amor por los animales. ¿Cómo fue esa relación? Sí, justamente en la pandemia, cuando yo inicié este trabajo, yo inicié de bañadora de mascotas. Y era tanto dolor lo que yo tenía, que justamente ahí es donde yo descubrí mi pasión por los animales, que cuando estaba en esa bodega bañando los perros, literalmente yo lloraba y ellos lloraban conmigo, entonces fue como ese clic que yo hice con los perritos. Qué historia tan conmovedora. Neni, muchísimas gracias y en el próximo segmento tendremos otra historia de reflexión. Voces, voces, este día venimos a gozar. Voces, y yo sé que mira te va a gustar.
Y en este segmento nos acompaña Daniel de Nicaragua. ¿Cómo estás, Daniel? Muy emocionado de estar aquí. Gracias a Paola y Benji por invitarme al show de voces. Gracias a ti por estar acá en este lugar. Y quiero que nos hables de tu historia. ¿Desde cuándo estás aquí en los Estados Unidos? Sí, mi familia se vino aquí en 1985. Tenía 3 años y la situación en Nicaragua estaba un poquito difícil y estoy muy agradecido de mis padres que sacrificaron tanto para traerme aquí a los Estados Unidos. Fíjate que muchos en casa contradicen eso, porque algunos jóvenes piensan que sus papás los trajeron sin querer venir para acá. ¿Qué le puedes decir a ellos? Para mí, mi experiencia aquí en los Estados Unidos ha sido maravilloso. Tengo mi negocio, tengo una familia que amo mucho y los quiero mucho y todavía tengo familia en Nicaragua, pero mi vida no sería la misma si me hubiera creído en Nicaragua. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos hijos. Tengo un hijo de 23 años. Oh, no puede ser, ¿en serio? Sí, estaba bien joven cuando lo tuve. Oh, sí. Y una hija de 4 años. Mejor no pregunto qué edad tienes. Y esa experiencia, porque siempre el migrante tiene subes y bajas y bajos, ¿no? En la vida. ¿Qué nos puedes contar de ti? Para mí, cuando estaba chiquito, lo movimos en una comunidad que habían muchos hispanos y minorities. Y a veces pienso que la violencia, los vicios que están en esas comunidades, a veces es bien difícil apartarse uno. Y entonces, no sé, sí era una experiencia que me ha hecho más fuerte. De no meterme en esas cosas, pero es duro, es difícil. ¿En ocasiones sentiste que ese tipo de amistades te dañaban mucho o te hacían meter en algún problema? Sí, cuando uno está joven, creo que no piensa mucho en lo que puede pasar mal. Okay. Y también en ese tiempo no pensaba en esas cosas, pero ahora que estoy más mayor, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de alejarme de esos influences. Esas personas que te Ajá. influenciaban a hacer lo malo. Sí, sí. Ya. Esa historia, ¿cómo te ha ido con tu hijo? Me ha hecho un mejor padre porque me ha acercado más a Dios y sé que lo necesito en mi vida porque estoy perdido si no lo tengo en mi vida. Y me ha hecho un mejor padre, un mejor esposo, una mejor persona. Y creo que mi hijo tiene más beneficio de eso que yo. ¿Cómo te impactó el ser tan joven, padre, y criar un niño siendo tú un niño? Porque por la edad que me dices, maravillosamente eras muy joven. Sí. Entonces, ¿cómo hiciste, no, para criar ese niño y tú siendo niño y atravesarte por tantas cosas? Con mi hijo, lo único positivo de estar tan joven y tener un niño es que no sabe, que tiene la actitud como que uno puede hacer lo que se le da en la mente, ¿verdad? Como que no tiene miedo, no se preocupa mucho, porque dice, no, pues yo lo puedo hacer. Pero cuando está más mayor, tiene más, piensa más en las consecuencias de la vida y de su hijo. Entonces está un poquito más difícil, pero para mí tener a mi hija es una experiencia bien preciosa, porque estoy más mayor, tengo más experiencia y puedo disfrutarla más. Sí, sí. Nombraste a Dios. Sí. ¿Cómo llegó Dios a tu vida? ¿Siempre ha estado? ¿O Sí. tú has estado con Él o Él ha estado contigo? Él ha estado conmigo, pero sí, no, tengo mucha experiencia que yo he cometido muchos errores en mi vida y gracias a Dios y Jesucristo puedo pedir perdón y tratar de mejorar mi vida, pero sí, creo que cuando mi hijo estaba chiquito, comencé a ir a la iglesia
para que él tenga una mejor relación con Dios que yo no tenía. Y quería que la vida de él fuera mejor que la que yo, mi experiencia cuando estaba en mi juventud. ¿Hay una experiencia impactante que te hizo buscar más de Dios en ti que nos puedas compartir a nosotros para que podamos ver de qué manera tú Cambia tu decidiste vida. seguir a Dios y cambiar tu vida? Pues, como le dije, al principio era más para mi hijo, pero el primer domingo que fui a la iglesia sentí una paz que no había sentido por mucho tiempo. Y entonces era cuando dije, no, yo tengo que estar aquí. Mi relación con Dios es bien importante y, y tenía mucho tiempo de no tener esa paz y Te ese amor. fortalecía, Sí, ¿no? Porque es como un amor que no cualquiera lo puede llenar, ni siquiera un hijo, ¿no? exactamente, sí, Ok. sí. Dime algo. En tu vida personal, Dios influyó. Tu vida personal, tu vida laboral, ¿cómo lo manejaste? ¿Qué has hecho profesionalmente? Cuando comencé a ir a la iglesia, estaba trabajando yo en los nightclubs en Las Vegas. Me vine aquí a Utah hace 4 años de Las Vegas. Y entonces cuando en ese environment es bien difícil con la música, la gente está bebiendo, las horas que trabajo, uno sale a las 6 de la mañana y mi hijo estaba en una edad que iba a comenzar high school y yo sabía que tenía que cambiar mi trabajo para estar en casa, para que él no se meta en los problemas que yo me metí cuando estaba más chiquito. ¿Sentiste alguna tristeza o algún vacío o sentiste que desplazaste a tu hijo por estar trabajando y por eso decidiste cambiar la manera de vivir? Sí, sí. Sí, es que no quería porque mis padres estaban en la casa en los fines de semana y en la noche, pero yo todavía con mis hermanos, allá en Las Vegas estaba difícil porque no había muchas cosas que hacer para con la juventud, la gente más que estaba Ya, chiquita. Y entonces con mi hijo quería asegurarme que tener más control en las actividades, que él iba a estar ujú, con los amigos y todo eso. sí. Y la barbería se convirtió en una salida y Es una además en salida. una oportunidad de crecer en el negocio. ¿Cómo Sí. fue tu historia para tener lo que tienes actualmente? Sí, hace 10 años agarré mi licencia y no era fácil. Estaba trabajando todavía en los nightclubs. Salía a las 6 de la mañana y entraba en la escuela a las 8. Entonces los fines de semana no dormía para nada. Y eran 10 meses de ir a la escuela y trabajar. Pero no podía dejar el trabajo porque tenía que pagar biles. Pero son esos sacrificios que hace uno para su hijo, para mejorar el futuro de ellos. Y mi futuro también, pero sí, tengo mi licencia ya 10 años Wow, y cuando me moví aquí a Utah, tuve una oportunidad de abrir mi negocio. Tengo 4 años con mi negocio ahorita. ¿Y qué excelente. tal? Ese negocio, ¿cómo te va ahorita? El día de hoy es un negocio que impacta, ¿no? En tu vida y en la de muchas personas que tú atiendes. Oh, sí. Sí, especialmente en estos días con la technology, mucha gente no se habla así como estamos hablando aquí. Ujú. Están en el teléfono, en la computadora, y es una cosa que me gusta mucho, conectar con mis clientes personal, uno a uno. Ya. Entonces, Quien quiere tus servicios, ¿dónde pueden contactarte? ¿Dónde se encuentran tus oh, sí, instalaciones? ajá. ¿Y a quién le ofrece servicio? Um, Estamos en Sandy, en 10985 South State Street. Está por la 110 y State Street en Sandy. Y el número de teléfono es 801-300-1893. Y tenemos servicio de cortes de pelo, beard trims, ¿Como barba? para la Ah, barba. Ajá. wow. Si quieren quitarle toda la barba, usamos la navaja, las toallas calientes. Es una experiencia en barbería. O sea que es un servicio bastante completo donde usted, hombre, va a ir a ese lugar y lo Oh, van a sí. atender de Sí. maravilla. Oh, sí, sí. Sí, y el servicio dura como unos 45 minutos. Y entonces no es solo del corte de pelo, porque es una parte importante, pero también la experiencia, cómo se siente cuando está en la barbería.
Mira, en tras cámara hablaste del nombre y del significado del nombre y ahora Ujú. estás hablando de la experiencia de la Sí. barbería Sí, con la toalla, me imagino. sí, Es algo parte del concepto. Explícale a los televidentes sí. cuál es ese concepto, el nombre de tu barbería y el concepto que estás manejando. Sí, el nombre se llama Blind Tiger Barbers y a mí siempre me ha gustado la fashion y el decor de los 1920 y en esos tiempos estaba ilegal para beber licor. La venta de licor ya no la pararon. Y entonces habían lugares que se podían juntar la gente y le llamaban así Blind Tigers o Blind Pigs. Y el edificio es de los 1900 también, ya tiene tiempo de estar ahí. Wow. Yeah. Es So, decir, que es un viaje en el tiempo. Sí. Entrar a tu barbería, Sí. regresar a 1920 ajá, y sí. tratas de que la gente pase que viva esa diferencia de lo que es ahora. Y porque me acabas de hablar de lo tecnológico y tú buscas es llevarlo a la conversación de barbero y cliente, Y ¿no? clientes, sí, sí. La confianza que tiene uno con su barbero es bien importante. Y, Sí, que puedas compartir con ellos y además poder conversar, porque es verdad, mucha gente se pierde en la tecnología y la ujú. empatía y, hey, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Porque hay personas que deben llegar a tu barbería destruidos, Oh, sí. con problemas, pero tú tienes ahí una experiencia increíble para poderles mostrar que se puede salir adelante y además Sí. se va bien coqueto a su hogar. Sí, claro que sí. Y también la gente viene de diferentes lugares, cada uno de nosotros tenemos una historia Ujú. y es una cosa que sí me gusta también conocer la historia de otra gente. Como Pero también conectarte. conectar ajá, y aprender de la experiencia de otra gente. Bien. Muchísimas gracias, Daniel Alemán. Una historia de reflexión aquí en Voces.